estamos de regreso. Les recuerdo que el tema de esta tarde es cómo aprender a enfrentar los problemas con fortaleza y resiliencia. Decíamos que todos hemos tenido y tenemos problemas, pero definitivamente los problemas siempre los debiéramos ver como oportunidades. ¿Por qué? Porque nos permiten crecer, nos permiten desarrollar, aprender y finalmente pues madurar, ¿no? Pero de alguna forma esconder el problema o darle la vuelta o usar la técnica del avestruz de no pasa nada, mejor yo meto mi cabeza al hoyo y no pasa nada, es eliminar la posibilidad de realmente resolverlo y enfrentarlo. Y entonces de esta forma, pues ¿cómo lo vamos a buscar resolver si ni siquiera lo estamos enfrentando? Entonces, bueno, yo creo que enfrentar los problemas pues es toda una educación, ¿no? Porque se requiere y es parte de ahorita el poder aprender, o sea, y eso quisiera que nos orientaras, ¿cómo podemos aprender? Perderle el miedo inclusive a enfrentar los problemas, porque normalmente se percibe más bien a todo mundo evasivo. No lo quiero enfrentar, no quiero ni pensar en eso, es más, ni me lo mencionen, ¿no? A ver, espérame, entonces, ¿cómo vas a llegar a solucionarlo? Si no lo analizas, lo pones en la mesa, lo observas de todos los ángulos y empiezas realmente a trabajar para solucionarlos. Entonces, bueno, ¿cuál sería el primer paso como para ir aprendiendo a enfrentar y solucionar problemas, Pepe? Mira, de hecho, un estudio que se desarrolló en Estados Unidos nos dice que un buen padre de familia es aquel que es capaz de diseñar situaciones adversas moderadas a las que se enfrenten los hijos para generarles salud mental. En cristiano. Un buen padre, cuando por ejemplo el hijo se cae, típicamente hay dos actitudes muy generalizadas. Uno, donde el padre, sobreprotector, cuando el hijo se cae, le ayuda a levantarse, o lo levanta francamente, ¿sí? Y desde ahí ya empieza una situación de dependencia y de falta de un desarrollo de una actitud ante la vida, ante los problemas, en donde voy a esperar que otros resuelvan mis problemas. Como mi padre me levantó, pues yo no tengo nada que hacer, siempre va a haber quien me levante, ¿no? Por un lado. Exacto. Otra reacción típica es lo contrario. Los padres, a veces, hay padres que cuando los hijos se caen, aparte de que se golpeó y le dolió al hijo, que es caerse, resulta que lo regaña y hasta lo insulta, ¿no? Sí. Dice, eres un tonto, no te fijas por dónde vas, ¿sí? Y lo pone una regañada, aparte de que se cayó, ¿no? Cierto. En esta idea de un buen padre es aquel que es capaz de diseñar una situación adversa moderada a la que se enfrenten sus hijos para generarle salud mental, implicaría que en esta actitud, en esta situación, el padre inteligente y amoroso va a ser aquel que en un momento determinado de la vida, cuando el hijo va a pasar, le pone un pie para que se caiga, ¿sí? No lo va a insultar, tampoco lo va a levantar, sino cuando el hijo se cayó, le va a decir, te caíste, hijo, ¿sabes qué? Pero yo sé que tú te puedes levantar, ánimo, échale ganas. El hijo, con todo y el dolor, se va a tener que levantar, ¿sí? Se va a levantar y ya una vez que se levantó, el padre le va a decir, ¿sabes qué? Estoy muy orgulloso de ti, que te levantaste, yo sé que te dolió, yo sé que el impacto fue muy indeseable, pero lograste levantarse, ¿no? Este tipo de actitudes que implicaría que muchos padres se tomaran cursos de cómo desarrollar la resiliencia en los hijos. Ok. ¿Sí? Ajá. ¿Para qué? Porque hay ejercicios para que los niños, de acuerdo a su edad, los padres puedan ir diseñando algunas experiencias a las que se enfrenten los hijos de acuerdo a su edad para ir formándolos de una manera resiliente. Okay. La resiliencia es la resiliencia originalmente viene de la física. Hay materiales resilientes, por ejemplo el metal. El metal, cuando hace mucho calor, como está haciendo en estos días, vaya que ¿sí? El metal se dilata y se ensancha, ¿no? Expande. Por eso es que muchas veces las puertas
a veces de metal o que tienen, o hasta la madera, ¿no? Se hinchan y a veces cuesta trabajo para cerrar, ¿no? En tiempos de frío se contrae, pero pasa, el frío o el calor serían una adversidad, ¿sí? Ese material, el clima no les ayudó porque se deformó, pero termina el frío, termina el calor y el material vuelve a su estado natural. O también hemos visto como, por ejemplo, cuando uno va en la carretera, cuando uno va sobre la carretera, ve que como a veces, por ejemplo, los cañaverales con el aire se doblan, ¿no? Pero luego se levantan otra vez. Exacto. Esos son materiales resistentes, son resilientes. ¿Sí? Sí. Entonces aquí tendríamos que entender que en la vida implica problemas. No hay ninguna persona que en su vida no haya tenido problemas. El problema es cómo te enfrentas a esos problemas. Claro. ¿Sí? Y en ese caso, la resiliencia implicaría que no nomás resuelvas el problema, superes el problema, superes la adversidad. Una adversidad puede ser una violación, una adversidad puede ser la pérdida de un empleo, una adversidad puede ser que pierdas un ojo, ¿sí? Una adversidad puede ser que te hayan reprobado en la escuela, ¿sí? Adversidades hay muchas, ¿no? Pero el chiste es que no nomás superes esa adversidad, sino que de la experiencia salgas fortalecido. Exacto. ¿Sí? Esa es la resiliencia. Un aprendizaje, ¿no? Pues aprendes a cómo, inclusive de las situaciones más difíciles, tú superas esa situación, ¿no? Yo te voy a poner ejemplo de un tipo resiliente, ¿no? Por ejemplo, seguramente te acordarás de Stephen Hawking. Sí, cómo no. Stephen Hawking fue el astrofísico más importante en nuestros tiempos. Recién murió, hace 2, 3 años o 4 años murió. Pero él, fíjate que cuando tenía 22 años, le diagnosticaron una esclerosis lateral y le dijeron que tenía 2 años de vida, que se iba a morir más o menos a los 24 años. Y él, efectivamente, siguió viviendo, no se murió a los 24 años, se fue deteriorando. Si recuerdas, andaba en una silla de ruedas. Sí, claro. Inclusive tenía conectado con una computadora porque ya no podía inclusive hablar, ¿sí? Y entonces mediante una pipeta conectada a la computadora hablaba con una voz electrónica, ¿sí? Como robot, sí. Entonces él, a pesar de su discapacidad, ¿sí? Fue el autor de la teoría de los hoyos negros y una serie de teorías, la física, hizo debates internacionales muy reconocidos, fue un tipo exitosísimo, ¿no? De hecho, se casó 3 veces, ¿no? Vaya. Cuando él cumplió 70 años, le habían diagnosticado que se iba a morir a los 24. Híjole. Cuando cumplió 70 años, él tuvo una reflexión muy interesante. Dijo, a mí me diagnosticaron que me iba a morir pronto. Miedo a la muerte no le tengo. Tampoco me quiero morir ya. Aún tengo muchas cosas importantes que hacer. Wow. Nosotros, si nos ponemos a pensar, si viviéramos como él, por ejemplo, tú y yo caminamos, hablamos, nos movemos, y si en este momento por un accidente automovilístico, qué sé yo, quedamos paralíticos, uno estaría pensando a lo mejor en suicidarse o en morir. Cierto. ¿Sí? Porque dirías, no, pues ya no me puedo mover, ¿ya para qué vivo? Claro. Pues él casi no se podía mover y todavía andaba en esa actividad productiva y con ese ímpetu, ¿no? Es cierto. ¿Sí? Y entonces aquí lo que yo sostengo es que una cuestión muy importante es tener claro nuestra misión en la vida y que aún en las condiciones más difíciles tú puedes salir adelante. Claro. Esa es la resiliencia. Exacto. En estos tiempos de tantos cambios, nos golpeó la pandemia de la COVID, nos está golpeando la cuestión de la crisis económica, todo esto de la guerra de Ucrania, todo el problema de la falta de algunos insumos para la producción, que encareció los alimentos, los productos en el mundo en general. Se nos vino un problema de economía, muchos negocios cerraron, todas esas son adversidades. Claro. ¿Sí? La diferencia fue que unas personas ahí acabaron con su patrimonio y ya no se levantaron. Así es. Pero otras personas vieron oportunidades aún en la situación complicada. ¿Sí? Claro. Eso nos lleva a pensar cómo
lamentablemente, muchas de esas personas no aprendieron a ser resilientes producto de un entrenamiento, sino fue por sus circunstancias propias de la vida. Hoy, con la investigación científica que hay en resiliencia, nosotros debíamos tener a nivel nacional programas para nuestros niños y nuestros jóvenes para que desarrollen la resiliencia, ¿no? Cierto. Como también hay otros elementos que son muy importantes, la creatividad. Hay muchos estudios para desarrollar la creatividad. Por ejemplo, están todos estos estudios de Edward de Bono. Hay un libro que les recomiendo mucho, 6 sombreros para pensar, porque cuando uno tiene un problema, muchas veces lo que hace es pensar que no hay salida, ¿sí? Un problema tiene muchas salidas. Lo que también implica es cómo sistematices tu pensamiento para encontrar en ese problema lo negativo, lo positivo, las oportunidades. Por eso viene ese de 6 sombreros para pensar, porque cada sombrero tiene un color y la idea es entrenarte para que tú, poniéndote un sombrero, hasta de manera imaginaria, tú te centres nada más en lo negativo. O nada más en lo positivo, en áreas de oportunidad, etcétera, ¿no? Interesante. ¿Sí me doy a entender? Sí. Eso es uno de los derechos humanos, es toda persona, un derecho humano es tener acceso a los avances de la ciencia y la tecnología, ¿sí? El problema es que en nuestro país, las personas, la gran mayoría de mexicanos y mexicanas no tienen acceso a esos desarrollos científicos, porque no hay programas a nivel nacional. No hay ¿sí? nada, sí. De hecho, un problema en el sistema de salud, el sistema de salud es un sistema que está pensado en curar, muy poco en prevenir. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. En prevenir, bueno, pues ahora, por ejemplo, con la pandemia, pues era urgente la prevención y se desarrolló las vacunas, ¿no? Así es. Pero, por ejemplo, prevención en problemas de salud no hay. No. Y los que hay, los programas, son tan mal fundamentados, y volviendo a Einstein, diría Einstein, los seres humanos a veces nos hemos hecho bien eficientes en hacer lo mismo aunque no funcione. Sí, ¿verdad? es cierto. Entonces, por ejemplo, los programas de prevención, y ahorita voy a poner ejemplos, los programas de prevención en México, salvo contadas excepciones, pero sobre todo en cuestiones de psicología, son muy pocos y mal fundamentados. Ahorita, por ejemplo, tenemos el problema del fentanilo, el problema de las drogas. ¿Cómo no? En la encuesta nacional de las adicciones, en el 2018 se presentó un estudio de cómo estaba comportándose las adicciones y se encontró que del 2013 al 2017 el índice de adicciones se incrementó en adolescentes hombres en un 125%. ¡Wow! Y en mujeres, en adolescentes mujeres, se incrementó un 222%. Más la mujer. ¿Sí? Entonces, todavía no estaba el fentanilo. Sí, ¿no? Ya el problema de las adicciones ya era un gran problema nacional. Ya viene, ¿sí? claro. Ahora se viene el fentanilo, que es una sustancia todavía más peligrosa. Y más adictiva. Más adictiva y que te puede matar hasta con un consumo mínimo. ¿sí? Y ahora están haciendo programas, desde el gobierno federal, unos programas que están verdaderamente mal fundamentados, ¿sí? Porque luego se tiene una visión como que información es igual que prevención y no, cuenta mucho la cuestión de cómo aborde la información, ¿no? Sí, claro. Y finalmente, en este sentido, del tema que estamos hablando, implicaría la carencia absoluta de programas ya no de prevención, ya no de intervención, que también lo de las terapias, mal, andamos muy mal. En la prevención, mal. Pero en lo que andamos peor es en la promoción de la salud y del bienestar integral, del bienestar personal y el bienestar social. Y en ese sentido, donde deberían entrar programas de desarrollo de la resiliencia, desarrollo de la creatividad, desarrollo de la autoestima, que a su vez son factores protectores a muchos problemas, cero. Cero, sí, es cierto. No. En nuestro país. Estás describiéndolo, en nuestro país, claro. Solamente gente que tenga recursos económicos puede pagarse talleres, cursos, talleres para desarrollar estas habilidades, esas actitudes. Totalmente. Pero el grueso de la población no tiene acceso. No, y cada vez menos. O sea, ese es el grave problema. Vamos al siguiente corte, si me lo permites. Bueno, creo que está bastante claro esto y nos está llegando ahorita, creo yo, una tarea a la sociedad y creo que algo tenemos que hacer, no podemos seguir con esa indiferencia y esa apatía. Y bueno, yo creo que vamos a hacer algo. Vamos al corte, regresando vamos a hablar
¿Has oído la palabra resiliencia? Bueno, ¿qué es la resiliencia? Ahorita regresamos para platicar sobre ello.